Jordán, se iba a conectar Joaquín, si no tiramos. ¿Sabes algo? Pues no lo sé. No te puedo confirmar si se va a conectar o no. Bueno. Bueno, pues oye, empezamos. La dinámica es muy sencilla. Se trata de aprender entre todas y entre todos de lo que nos vayan presentando los diferentes grupos. Por aras al tiempo, le vamos a pedir a cada grupo que no se exceda de 5 minutos. Ya sé que en 5 minutos no da para mucho, pero también nos irá bien tanto a Ana, a Serafín, a Miguel y a mí mismo, que hemos de escribir el documento final, escuchar lo que nos habéis enviado, por si luego en otro momento os hemos de preguntar con más detalle para acabar de entenderlo, ¿no? Y el resto de compañeras y compañeros de los otros grupos, a lo mejor al escucharos, pues se les sugieren preguntas o ideas que a lo mejor no podemos desarrollar a fondo hoy, pero les podéis enviar los comentarios a cada grupo con toda libertad, ¿eh? Se trata de hacer una sesión macro de aprendizaje, ¿eh? Se trata, y todo el mundo que hable, por favor, con total libertad, con el máximo, como siempre hacemos, con el máximo de respeto, y pensar que no ha sido fácil para cada uno de los grupos trabajar, ¿eh? Porque ha habido gente que ha estado muy ocupada, otros que han liderado mejor, etcétera, 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 ¿no? Y se trata, pues bueno, de avanzar lo que podamos al máximo. ¿De acuerdo? Pues la idea es empezar, y ha sido aleatorio, ¿eh? Nadie se piense que lo hemos hecho con alguna intención, pero vamos a empezar con el grupo de Manuel Rodríguez, lo tenemos aquí, de envejecimiento y salud. Luego vamos a seguir con vivienda, urbanismo, luego educación y cultura, luego tecnología, internet y comunicación, energía, medio ambiente, turismo y comercio, y por último movilidad. Son 7 grupos, 5 minutos de presentación, 10 grupos de debate, de comentarios, de debate, de aportaciones, y nosotros iremos tomando nota de todo. También lo estamos grabando, con vuestro permiso, porque así luego también podemos revisarlo con más tranquilidad, porque tomar notas a veces es muy cansado. Pues venga, Manuel, no sé si ha aparecido alguien más de tu grupo o sigues solo. Pues creo que sigo solo, pero bueno, venga, arriesgaré. No sé cómo compartir el PowerPoint, sinceramente. Mira, si vas abajo... Sí, compartir pantalla. Compartir pantalla, te pones encima, ¿sí? Y tienes que ponerte encima de la cosa que quieres compartir. Ya, lo que pasa es que no me sale. Vale, pues espérate, te la comparto yo porque yo creo que la tengo aquí mismo, que me la enviaste. Espero que sea la última versión. Sí, tienes la última, sí. ¿Tengo la última versión? Sí. Y tú me dices, Alfred pasa y yo paso. Espérate, que la he puesto, pero no la he puesto en la primera. Vale. ¿La estás viendo, Manuel? Espera, ahora sí, la estoy viendo, efectivamente. Espérate, que la he puesto mal ahora. Perdón. Bueno, yo la veo bien. ¿Sí? Vale, pues venga. Adelante. Bueno, pues evidentemente avanza. Esto es la... Bueno, vamos a ver. Hemos trabajado sobre dos posibles casos paradigmáticos, que es verdad que muchos elementos luego, pues inevitablemente se comparten, ¿no? Hemos trabajado sobre un hecho que, por cierto, es real en este caso, que es cómo gestionar una residencia, un centro de día en una zona rural con dificultades de población, de despoblación en este caso, ¿no? Los problemas que va generando, la dificultad de adaptarse a ese medio, que bueno, lo iremos viendo. Y por otro lado, la situación que se puede dar en una persona, hemos pensado en una mujer mayor que vive sola, pues en un pequeño pueblo, que está a una cierta distancia a la cabecera comarcal y por lo tanto de los servicios, y bueno, que pasa por esa situación, pues con la que creo que pasaremos todos, donde tu físico va fallando y necesitas algunas ayudas. Y sobre todo es una lógica, y es que lamentablemente, y creo que esto está generalizado, los servicios de atención a la dependencia pues no cubren todas las carencias que suele tener la gente por diferentes motivos, posiblemente falta de recursos, etcétera. Bueno, pues esos son los dos casos que hemos planteado. Pues pasa, Alfred, por favor.
Perfecto. Tienes a Rosario por ahí también, ¿eh, Manuel? Ah, ¿Me dice? vale, perfecto, Vale. pues muy bien. Bueno, problemas en el caso de la residencia, centro de día, lo que podemos llamar. Por un lado, la competencia económica. Compite con los SAD exclusivamente porque no suele haber otro tipo de empresas y esto lo obliga a poner pues precios, dadas las posibilidades económicas que tiene la gente en la zona y la propia competencia del SAD, pues le obliga a situar precios que estarían por debajo de mercado, lo cual dificulta enormemente la viabilidad de este tipo de empresas. Y además tiene una demanda muy vinculada a la no cobertura de la demanda del SAD. Una demanda que en este caso pues, está también dispersa, porque estamos hablando de pueblos pequeños y con poca población, y tiene que atender a varios de estos, ¿no? Como tal, se encuentra con varios problemas, aparte de los que he comentado desde el aspecto económico. La gente que trabaja en la residencia, por un lado, tiene un problema de transporte, sobre todo en momentos, digamos, que la climatología no acompaña. Normalmente la gente que trabaja en estos centros vive lejos, y luego veremos cuál es el otro problema y lo que tiene que ver con ello, y a veces dificulta enormemente el poderse trasladar al lugar de trabajo. Y ese mismo problema de transporte se genera también para los usuarios cuando tienen que acceder bueno, pues al centro de día o cosas de este tipo. Los trabajadores en gran medida no pueden vivir en los pueblos por la falta de vivienda. Yo creo que la vivienda es un problema generalizado en el sector, en el ámbito rural. Yo conozco el caso de Navarra, me imagino que serán todos muy similares. O no hay viviendas adecuadas o las pocas que hay están especialmente deterioradas y es muy caro la posibilidad de rehabilitarlas, ¿no? Entonces, no hay viviendas, lo cual dificulta enormemente que la gente pueda trasladarse a vivir, ¿no? Bueno, en grandes rasgos, más luego, tal y como está planteado, esto y casi todos los ámbitos están muy planteados para zonas urbanas, donde hay transportes públicos, donde existen otro tipo de opciones, hace que, bueno, pues sea enormemente difícil mantener una residencia en una zona rural y hacerla viable. Así, en grandes rasgos, pues pasa, y vamos a ver qué pasa con la señora. Bueno, en ese proceso propio de la edad, que vas perdiendo competencias físicas en este caso, pues necesitas ayudas, no hay, faltan servicios personales suficientes, faltan servicios adecuados para las necesidades del hogar. En muchos casos hablamos de pensiones bajas y por lo tanto también la posibilidad de pagarlos escasa. Tienen dificultad de movilidad. Por poner un ejemplo, bueno, ya hemos hablado de él, pero por ejemplo es bastante habitual que la comunicación dentro de la comarca, o sea, lo que sería la intracomarcal, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, es quizás relativamente fácil llegar a la cabecera de comarca, pero es muy complicado llegar a lo mejor a un pueblo que está muchísimo más cerca porque no es posible. Igual tienes que ir a la cabecera y de la cabecera volver a alguna cosa de este tipo. Eso yo creo que afecta no solo a sus opciones, ¿no? de conseguir productos o servicios, sino también yo creo que afecta a las propias relaciones interpersonales, ¿no? Bastante habitual que en una comarca pues viva gente pues que pueden ser hermanos, cuñados, cosas de este tipo, que en esa época de cierta edad pues ni siquiera se pueden ver por esa dificultad de acceder de un lugar a otro, ¿no? Faltan cuidados específicos. No nos referimos tanto al cuidado, vamos a decir, propio de sociosanitario, sino otro tipo de cuidados necesarios en estas zonas, entre otros y no menos importante, posiblemente incluso elementos de acompañamiento, ¿no? Bueno, pues hasta de tomarse un café o, digamos, por las zonas a las que están, ¿no? No hay espacios que puedan favorecer procesos de envejecimiento activo. Esto está vinculado a la soledad, a la falta de transporte, quiero decir, ahí se va conjugando todo, lo cual es muy difícil hablar realmente de envejecimiento activo
Y acabamos quizá con ese último punto de, pues bueno, de la soledad como un elemento bueno, pues de dificultad y duro para la vida de la gente según van cumpliendo años, ¿no? Bueno, pues si quieres pasas para intentar hacer esto en 5 minutos. A ver, las soluciones eh, las hemos conjuntado. ¿Por qué? Pues porque en gran medida se entrecruzan. Seguramente que si en vez de hablar de envejecimiento y salud hubiéramos hablado de envejecimiento, salud y varias cosas más, algunas de ellas también serían las mismas. Pero bueno, en este caso, por economía del PowerPoint, lo hemos puesto en una misma. Bueno, por un lado las normativas, ¿no? Las normativas que adecuan la realidad del mundo rural a las posibilidades de creación y desarrollo de empresas. Aquí nos referíamos casi expresamente al tema de las residencias, de solventar de alguna manera esa dificultad de viabilidad y de competencia. Apoyar incluso económicamente a estas empresas, darles una serie de oportunidades que en este momento no tienen. Ahí planteamos la posibilidad de las empresas público-privadas y en concreto lo que tiene que ver con la economía social y más en concreto con la economía o con la empresa de inserción sociolaboral, porque introduce otro elemento, una empresa de inserción sociolaboral vinculada al sector de cuidado o de atención a mayores, digamos que tiene varias virtudes. Una, mejora la atención de los mayores y por lo tanto su salud, que va todo en el mismo paquete, por decirlo de alguna manera, genera empleo y genera empleo en zona. Además, por el tipo de empleo, y todavía es así, posiblemente sea un empleo femenino. Pero nos parece que tiene ese componente de atacar pues dos problemas y con una misma solución de alguna manera dar respuesta a los dos, ¿no? Bueno, planteamos la necesidad de un transporte intracomarcal, sabemos que hay experiencias por ahí diferentes, pero bueno, que permita esa permeabilización entre los distintos municipios, la posibilidad de ir uno a otros, etcétera. Y el tema de rehabilitación de viviendas. Creemos que es fundamental, es caro y por lo tanto aquí debería la administración pues, tomar una decisión sobre qué hacer con el tema de la vivienda en el mundo rural. En muchos de los municipios, ya he dicho, o no hay vivienda tal cual, o la vivienda que hay es muy poco adecuada y es muy costoso ponerla en uso. Pasa, por favor. Bueno, creemos también que en un ámbito como son las zonas rurales no hay que pensar en términos unidireccionales, sino que hay que pensar en un modelo de intervención más integral, ¿no? Donde la residencia, en el caso de que sea necesaria para algunos colectivos, el centro de día, la atención a domicilio, el acompañamiento, pero sobre todo primando la permanencia de las personas en el domicilio mientras quieran y se valgan, nos parece que todo eso debe configurar una política que tenga esa concepción integral, ¿no? Donde coloques a la persona en el centro y sus necesidades. Desde el punto de vista de la calidad de vida y de la salud, nos parece muy importante trabajar los planes de envejecimiento activo. Es difícil hacerlo en zonas muy despobladas, pero no es imposible. Y por lo tanto, trabajar esos ámbitos y generar, por lo tanto, una mejor calidad de vida nos parece básico. Y luego, como en casi todo, el elemento de la digitalización, digamos que facilita y acerca muchas cosas a todos los sitios. En este caso lo hemos vinculado a la mejora sanitaria, pero en definitiva, bueno, pues es la otra gran brecha que creemos que hay que superar, ¿no? Y por acabar, bueno, es la lógica de decir, bueno, las amenazas que tenemos transformar en oportunidades, es la idea que se maneja en la economía está plateada, pero bueno, que no sé yo si encaja muy bien en el espacio rural, porque por la tipología de la gente, pero bueno, en cualquier caso, esa idea de crear empresas que resuelvan necesidades y a su vez generen empleo y generen fijación de población nos parece que es básica. Vale para esto, seguramente cuando habléis de emprendimiento también saldrá, pero bueno, la búsqueda de la suma, ¿no? de necesidades y de la suma también de posibilidades. A modo puramente
anecdótico, deciros que aunque es verdad que yo lo hago desde Navarra y reconozco que posiblemente tengamos una realidad diferente, nuestras zonas despobladas, como puede ser el Pirineo, son las zonas con mayor renta familiar, quiero decir que es que al final es la gente que más recursos tiene, y que, bueno, al ser una comunidad pequeña, relativamente rica, digamos que muchos de los servicios pues llegan a todos los sitios, ¿no? En cualquier cosa, y digo, en modo anecdótico estamos trabajando con el Gobierno de Navarra la posibilidad de implementar dos empresas de esa inserción sociolaboral de atención a mayores en dos zonas de Navarra, bueno, una no precisamente de despoblación, pero sí zona rural, y otra la de la compañera Susana que está por ahí, que es la alcaldesa de Ayo, que ahí sí tendríamos una situación de despoblación. Bueno, digo, como lo estamos probando, quizás en algún momento os podemos contar la experiencia, incluso las bondades y maldades, ¿no? Lo que ha dado de sí y si realmente tiene utilidad o no. El gobierno parece que está por la labor y, bueno, pues puede ser una experiencia de interés, sin más. Bueno, no sé si respeto al tiempo, si es rápido, lento, si me he explicado bien o no. Venga, vamos. Por el momento. Gracias, Manuel. Vamos justos de tiempo. Gracias a todos porque ya somos más de 30 personas conectados. Bienvenidas los últimos en conectaros. Venga, algunas reacciones a lo que nos ha explicado Manuel, algún comentario. Lógicamente, Manuel, nos encantará escuchar más adelante la experiencia esta que estáis teniendo, sin duda. Venga, ¿alguien quiere intervenir? Sí. Miguel, rápido, venga. A mí me han llegado pues historias de gente que vive en un pueblo que ha sido declarado conjunto arquitectónico urbanístico y a menudo para intervenciones en casas de personas que tienen una movilidad limitada, pues se han visto con problemas. Es uno de los muchos ejemplos de cosas que la gente que vive en casas que están vivas se encuentra, o sea que no solamente afecta este aspecto. ¿Vosotros os habéis encontrado de todas maneras con algo de esto? ¿Creéis que merece la pena también apuntar un poco por allí? Bueno, vamos a ver, yo en la participación como salido no ha salido, pero yo sí conozco casos, por ejemplo, en Navarra, de algunos municipios que tienen ese valor, vamos a decir, patrimonial, donde la posibilidad de intervenir es muy complicada. Sí. Hay una serie de legislaciones que imposibilitan efectivamente que esa vivienda se pueda rehabilitar en términos de modernización o, como has comentado, Miguel, que siga estando viva, ¿no? Sino que sí, ese es un problema que hay, sobre todo en zonas donde digamos que las viviendas o la construcción tiene ese componente, pues bueno, patrimonial, histórico, etcétera. Sí, esa dificultad existe. Eso obliga posiblemente a abandonar esas viviendas y quizás como un elemento así a apuntar, lo que yo sé, hablo de lo que yo sé, ya no estoy hablando del grupo. Hay determinados municipios donde estas viviendas se están dejando abandonadas, a ver si hay suerte y se caen. Porque es la única manera de que no les multen de patrimonio y poder intervenir urbanísticamente en algunos sitios. Es triste, pero es así. Quiero decir, hay determinadas viviendas que... perdona, Cristina, tú sabrás de esto bastante, ¿no? Yo quería comentaros... Bueno, no sé si se me escucha. Sí, Rosario, adelante, por favor. Rosario, sí. Pues. No, yo soy Marta. Vale. Pues venga, adelante, Marta. Soy Marta de la residencia de Romanos, sí, ¿vale? Sí. Yo en mi caso, pues la verdad que yo estoy aquí en un municipio de 112 habitantes, entonces el tema de las personas mayores, pues lo estoy viviendo, lo estoy viviendo aquí porque me estoy encargando de dar todos los servicios que aquí nadie cubre, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de coordinación con la administración pública, con problemas de vivienda, porque tuve que comprar un pajar para poder hacer 4 viviendas para los trabajadores con la dificultad de que casi no me dejan construir. Por el tema de que estamos hablando de los problemas de vivienda, porque son que si son históricos, que si tienes no sé qué, que si no puedes. Y al final pude construir, pero me hicieron hacer proyecto con el arquitecto, me encareció el gasto y ahora quiero traer a 2 tíos míos, personas mayores, para vivir al pueblo y me están diciendo que tengo que encontrar un terreno de 3.000 metros cuadrados para poder edificar. Bueno, todo problemas. Entonces, yo respecto a todo lo que una persona mayor necesita en un pueblo,
tanto sea en domicilio como en residencia. El que esté interesado, yo os puedo decir todo lo que hacemos aquí. Porque es que a mí me llaman, es que yo soy la que resuelvo los problemas, me llaman por fracturas de pelvis, por fractura de cadera, porque necesitan que vayamos al domicilio 4 días, porque necesitan que vayamos un mes. O sea, esto es una locura. Y cuando lo del COVID, no os podéis imaginar lo que fue esto. Porque es que abuelos en casas sin asistencia ninguna. Y la única que fui fue mi empresa. Entonces, aquí hay un problema grande. Y nos mojan. Yo... Perfecto, nada más, Marta. que tampoco quiero yo decir... No, perfecto, pero nos va bien escucharlo. Oye, le vamos a dejar aquí. Si tenéis algún comentario más para Manuel o para alguien de su equipo, se lo hacéis llegar. Susana, sé que querías decir algo, Sí, pero brevemente. un minuto. Venga. Vale, medio minuto. Yo quería agradecer a Manolo la intervención y la alusión. Desde luego debemos tener otra realidad en Navarra, porque sí que nos está apoyando el Gobierno de Navarra. Estamos trabajando en una línea que es un centro polivalente de tercera edad para fomentar el envejecimiento activo, y por otra parte lo que ha comentado Manolo del proyecto Contigo de la Mano, y aquí quiero saludar a Marina Fernández muy especialmente, porque nos está mentorizando. Simplemente, bueno, pues como no tengo más tiempo, gracias, y Anchón, mañana nos vemos. Perfecto, gracias, Susana. Fijaros que en la intervención de Manuel ha salido muchos temas de los que vamos ahora, supongo, también a entrar, que es el tema de vivienda. También han salido temas de movilidad, que luego vamos a entrar, de internet, que luego vamos a entrar, o sea, y temas de mañana, ¿no? De, como decía Susana, de emprendimiento, de empresas de inserción sociolaboral, que Manolo ha mencionado, etcétera, etcétera. Pues venga, por favor, no os quedéis con nada, pero escribir a Manuel en el chat o por correo electrónico. Adelante, el grupo de vivienda y urbanismo, no sé quién... Voy a intervenir yo, Pues Pilar. venga, Pilar. ¿Tienes un PowerPoint o así de palabra? Como No, así de palabra. Venga. Y de todas formas, para presentarlo, sí voy a enlazar el tema de vivienda y urbanismo. Es un tema muy amplio que seguramente saldrá transversalmente en cualquiera que piense en las necesidades y carencias de los municipios. Entonces, no sé, yo os pediría a lo mejor a los demás grupos que en vez de, digamos, como perder el tiempo, entre comillas, mencionándolo, ya que nosotras vamos a tratarlo específicamente, pues bueno, es una forma a lo mejor como de organizar, que a lo mejor me estoy metiendo a organizar lo de los demás, pero bueno. También para ir a enfocar un poco el tema de la normativa específicamente, que es lo que hemos entendido que es un poco el tema que nos atajaba. Por ejemplo, en el tema anterior de residencias y de vivir, sí que habría mucha normativa sobre el modelo habitacional que te exige la normativa, y ahí sí que sería un tema para meter mano que sí que discrimina un poco el enfoque que se puede hacer de esas residencias en el mundo rural en relación a las ciudades, por ejemplo. Yo apunto, simplemente. Y con esto me meto ya de lleno en nuestro tema, en el que, como realmente es bastante amplio, nosotras lo que hemos hecho en el equipo que estamos, Rosario Alonso, Rosario Alcantarilla, Javier y Cristina, lo que hemos hecho ha sido una focalización en casos paradigmáticos que están comprendidos en el tema de la rehabilitación, una rehabilitación con cambio de uso o la titularidad pública o privada, o en un edificio con un valor patrimonial, la obra nueva más enfocada a la normativa, el tema de las ruinas y luego la vivienda social o oferta que pueda haber en los municipios, añadido con el caso específico del cohousing. Entonces, respecto a la rehabilitación con cambio de uso, contándolo de una forma poética, estaríamos en el caso de alguien o de una pareja o cualquiera que se enamora de un edificio, de una arquitectura, de un molino, una casa cueva o un edificio que está abandonado, pero que para ellos es perfecto y lo quieren convertir como en el lugar en el que instalarle, montar un negocio y desarrollar a partir de ahí su vida, alojamiento, restaurante, actividades artesanales, bueno, comenzar una vida en un pueblo, ¿no? ¿Qué problemas te vas a encontrar ahí? Pues sobre todo el de la normativa, la urbanística, el tema de que eso normalmente está en suelo rústico, que los usos permitidos a la explotación agrícola no te van a dejar cambiar el suelo, va a ser bastante costoso, los plazos de las licencias, el plazo, la normativa de turismo, que normalmente, bueno, aquí en Castilla y León, esos edificios singulares es muy difícil cambiarla.
Los problemas técnicos de compatibilidad de la construcción existente con las exigencias de la construcción tradicional, la falta de profesionales que conozcan los oficios y sepan tratar estos edificios a la hora de realizar las obras, los sobrecostes que suponen la gestión de residuos, los impuestos de transmisión, de valoración de la construcción, porque normalmente esto además vinculándolo incluso al tema de las ruinas, suelen estar sobrevalorados, y luego sobre todo la ausencia de ayudas. No hay ayudas específicas para la rehabilitación de la arquitectura tradicional, sin acceso a información en muchas convocatorias, muchas ayudas no contemplan la autoconstrucción, otras exigen una mejora de la calificación energética del edificio. Eso en cuanto a cambio de uso. Planteando el volver al lugar en el que nací, ¿no? O sea, que sería el caso en el que alguien quiere buscar vuelve a la casa que era el domicilio habitual de su familia, pero se encuentra que esto está en un conjunto histórico, tiene un grado de protección bastante elevado en ese municipio, aunque a lo mejor esa casa no sea de la que tiene mayor protección. Entonces, por un lado, los problemas, pues que el deber de conservación del edificio es muchísimo más costoso con las limitaciones estéticas y de utilización de materiales, que estos conjuntos tienen normativas para protegerlos, pero que no hay unas ayudas que acompañen a esa protección que realmente da el interés al conjunto y a los edificios, pero no hay una ayuda económica pues al final se convierte en una carga a mayores para el propietario sin ningún tipo de ayuda, a no ser que seas bien de interés cultural, ¿no? Pero esos son los menos realmente, ¿no? Luego los controles administrativos y por las administraciones a la hora de pedir permisos, porque al final hay una multiplicidad de administraciones a las que hay que acudir, se alargan los plazos enormemente, de forma que muchas veces esto acaba haciendo que ésta se desista, ¿no? de emprender la tarea. Y luego también estos edificios pues también tienen esos problemas a la hora de cumplir normativas de accesibilidad o de eficiencia energética, que son edificios que no están preparados para las normativas, para dar la normativa actual. Luego, vinculado también a la rehabilitación, estaría el caso de las ruinas, en el que muchas de las casas que a lo mejor están en venta están en semi-ruina, pero hay un problema de llegar a conocer cuál es la propiedad, ¿no? Localizar a esos herederos, legalizar la situación que pueda tener ese lugar, una aceptación de herencia, escritura, a lo mejor viven incluso fuera de España o ni siquiera se sabe hasta cuándo, herederos que bloquean la situación de los inmuebles que incluso para los ayuntamientos son un problema porque pueden estar causando daños a los vecinos y no hay forma de localizar a quién responda por todo eso, ¿no? Eso lo que produce al final es un sobrecoste, un mercado paralizado porque la venta no se corresponde con la realidad. Los gastos de la notaría, el registro y legalizar esa situación muchas veces son mayores de lo que vale el propio lugar. La gestión de los residuos de la demolición también suponen un sobrecoste añadido. Los daños a terceros, como he comentado ya, y luego, por supuesto, o sea, seguimos sin ayudas específicas porque a lo mejor no se trata de la vivienda principal o la ausencia, sobre todo, de un servicio de asesoramiento que favorezca todos esos procesos. Esto, por ejemplo, es un tema que hemos visto a lo largo de toda la casuística, ¿no? De que a la hora, bueno, que tendremos en las propuestas, ¿no? Que hacen falta esos lugares a los que acudir, porque también las ayudas, sí hay ayudas a la vivienda, hay ayudas a distintos tipos de cosas, pero a la hora de llegar a la gente se encuentra con que no se entera o que luego los procedimientos son tan complicados que no hay un equipo, no hay unas personas o oficinas que ayuden a la gente y sobre todo que ayuden a la gente a poder acceder a lo que se pueda organizar. Sobre todo porque también el lugar de referencia al que acudir son los ayuntamientos y muchas veces no tienen capacidad ni de personal ni de medios para todo lo que podría hacerse en definitiva, ¿no?
Pilar, como no tenemos tiempo de Vale. pasar por todos los casos, ¿por qué no vas a las propuestas, algunas de las propuestas? Y así Algunas de las propuestas, bueno, pues una es la que he comentado del tema de, bueno, adaptar la normativa a los valores propios de la arquitectura tradicional. Por ejemplo, sí que hay algunos proyectos que toman estos casos específicos de la rehabilitación y el uso de esos materiales tradicionales a la hora de que se tengan en cuenta en las normativas, en el código técnico. El tema de las propuestas, la creación de oficinas en el territorio con ese perfil técnico para ayudar a la gente a acceder a las ayudas y resolver estas situaciones que son muy complicadas realmente. Que las ayudas a la rehabilitación contemplen la modalidad de la autoconstrucción y la autopromoción para que puedan llegar a muchísima más gente. Esa autopromoción o autoconstrucción, si la contemplamos que tiene que tener una dirección técnica o un informe de idoneidad técnica para que no se hagan brutalidades de que la gente también interviene en los edificios sin saber qué es lo que va a hacer con ello, ¿no? Que podría estar hecho desde estas oficinas o desde otros técnicos, ya eso cada uno como quisiera, ¿no? Pero que no se dejara en la responsabilidad completa de la gente, por así decirlo, ¿no? Que se la ayude, que se facilite. Otro tema es el tema del exceso de regulación, las duplicidades, la normativa de accesibilidad, que luego todos los lugares vuelven a tener todas las comunidades autónomas, son réplicas de normativa unas y otras, que eso es una inseguridad jurídica y luego complejidad a la hora de hacer las obras. Con la normativa acústica pasa lo mismo, también las distintas leyes, reglamentos, o sea, cuando podría haber una norma, en todos estos temas técnicos, con una normativa como el código técnico ya sería más que suficiente, ¿no? Tenemos una sobreregulación de las cosas que eso muchas veces impide la actuación realmente, ¿no? Favorecer las actuaciones de vivienda, también el tema de regular lo del tema de la granja tradicional o el taller artesanal, para que estas actuaciones no tengan que cumplir las mismas cosas que las grandes empresas, ¿no? Porque se está produciendo también un vaciamiento de los cascos a la hora de las distancias que se tiene que mantener con determinadas actividades, ¿no? Y en cambio otros sitios están protegiendo esas actividades, ¿no? Para que no se vacíen los cascos. Al final te quedas con un montón de tipologías de casa tradicional, con corral, naves, etcétera, vacías porque no se puede desarrollar ningún tipo de actividad en ellas y se convierten en vacíos dentro del casco urbano y luego ruinas, ¿no? Manzanas muy grandes. Luego, respecto al tema de las ruinas, también estaba la propuesta de registros que se pudiera localizar a los propietarios, ¿no? Que pudieran llegar a ser públicos, sobre todo, de alguna manera. Y luego que no se permitiera que hubiera propiedad en manos muertas, se llama, ¿no? Sino que estuviera en manos y que se pudiera, y luego en el tema de la valoración de los inmuebles, que se pudieran introducir unas variables correctoras en territorios estos en los que no hay un mercado, o que bajen el valor en función del del desescombro que hay que realizar realmente, ¿no? Para que no se valoren esos inmuebles con un valor tan elevado, que hagan inviables las operaciones. Luego, bueno, tenemos un caso muy interesante que es el de cohousing, que ese ya sí que es una lista. Y luego, sobre todo, también para el tema del alquiler, por ejemplo, los programas estos que hay de ayudas, incluso para los pobres municipios, para crear una bolsa de viviendas, siempre están enfocados a la vivienda social. Y entonces hay muchos perfiles que también querrían acceder al tema de la vivienda de alquiler y no hay unas ayudas específicas para esta rehabilitación para alquiler con otro perfil que no sea social. Y ya no sé cómo va la cosa de tiempo. Vamos a dejarlo aquí, Pilar, porque no tenemos más tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Venga, ¿alguna compañera, algún compañero que quiera preguntar o añadir algo? Hola. Venga, Hola. Juanjo, por favor. Buenas tardes. Mira, yo quería añadirles que existe en Castilla y León la ley de venta forzosa, que se puede aplicar que de hecho se aplica sobre las ruinas.
Yo como fui alcalde tuve la oportunidad de realizarlo, y lo que se hace es que cuando no aparecen los propietarios que digamos están en el registro, cuando no aparecen se les notifica, se les intenta localizar y no aparecen, se puede hacer desde los ayuntamientos una venta a buscar a un nuevo propietario que esté dispuesto a reformarla y arreglarla. De esa forma, pues se consigue que no se tengan que intervenir los ayuntamientos y no tengan que realizar esos gastos muchas veces, y otros propietarios hagan cargo de las ruinas. Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sí, sí, lo hemos tenido en cuenta, gracias, sí. Vale. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta antes de pasar al grupo de turismo y comercio? Como habéis visto, había muchas cosas que al otro grupo de envejecimiento y salud le interesan y, como has dicho, Pilar, haremos de ver separarlas bien. Fantástico. ¿Algún comentario más, por favor? ¿No? Una pequeña pregunta. Venga, Edu. ¿En el proceso habéis detectado algún caso de buenas prácticas que se pueda replicar? Sí, pero no me ha dado tiempo a contar. Sí. Bueno, pero está en el documento y también lo podremos, y lo podremos ver. Todos los documentos completos los colgaremos en la web de Rural Proofing, no os preocupéis, no os preocupéis. Por tanto, alimentarlos y enriquecerlos todo lo que podáis. Y todas estas cosas para que la gente se pueda copiar buenas prácticas, etcétera, etcétera. Fantástico. Armando, ¿quieres hacer una pregunta o ya quieres entrar tú directamente a hablar de...? Como queráis. Gracias a todos. Buenas tardes. Si queréis entro directamente. No sé si, Jordán, ¿puedes colgar la presentación o la comparto yo pantalla? Lo que vosotros me digáis. Comparte tu pantalla, Armando. Voy a compartir pantalla y no sé si lo veis, me lo decís. Vale, ¿lo veis vosotros? Bueno, ¿veis, no? Mi pantalla compartida. Sí, te vemos a ti ahí. A mí, bueno, hay más gente, Dios mío. Vale, el grupo de turismo y comercio y turismo, que es muy específico. Nosotros somos, ahora nos hemos quedado en 6 personas y la verdad es que estoy muy contento del trabajo que hemos hecho todos, porque todo el mundo ha aportado y todo el mundo ha estado francamente bien. Nosotros, en nuestro planteamiento de comercio y turismo, me voy arriba, perdonad, nos hemos planteado sobre un tema tan difícil como es el turismo en este momento. El sector turístico representaba en pasado el 12% del PIB español. El turismo rural está sufriendo un enorme cambio por culpa de esta pandemia y nos ha pillado bastante un poco a todos a contramano. Todo el mundo nos dice lo mismo, que nos tenemos que reinventar, que surgirá algo distinto, pero la verdad es que de todos los gurús que hay en redes sociales nadie tiene ni idea de qué es exactamente lo que va a pasar después de esta crisis con el sector turístico en España, con los diferentes modelos. Sí que creemos que es una oportunidad, sí que creemos para buscar tendencias actuales en el turismo, que ya se veía que el modelo de turismo, digamos, de sol y playa o de masas, pues ya estaba en un proceso de agotamiento antes de todo esto, y ahora creemos que es una oportunidad para el espacio rural, para sostenibilidad, para formar de una forma integral ambiente, paisajístico, cultura, un poquito este modelo. Tener una oportunidad única para abordar un turismo más rentable, más sostenible en un entorno rural y que busque un equilibrio de innovación y digitalización sin que eso signifique una pérdida de identidad local, que es lo que creemos que el centro de nuestro nuevo modelo de turismo tiene que ser esa identidad local, sin olvidar el rol del talento humano y su profesionalización. Entonces hemos hecho 5 grandes bloques con 5 grandes temas que creo que son fáciles de abarcar por todos. Vamos a empezar por el sector del comercio y el producto de cercanía. Somos el grupo de turismo y comercio que considerábamos que el autoconsumo de productos propios, los productos agroalimentarios artesanales, necesitan un marco legal. En algunos sitios del Estado español sí que está perfectamente claro, es específico y adaptado, aunque es mucho más avanzado en otros países europeos, el modelo francés, el modelo italiano. La gente los conocéis, son fantásticos y funcionan muy bien porque permiten, primero, la venta directa del artesano o del productor a ese público que atrae el turismo. Entonces, consideramos que ese marco legal tiene que ser flexible y a medida de la producción del medio rural. En este momento está desarrollando en algunas comunidades, pero aún está sin legislar en muchas partes. El segundo tema, gran bloque que hemos llegado a conclusión, es la clasificación de alojamientos y hostelería. Todos sabemos que la clasificación de alojamientos y de hostelería en general
en España es un batiburrillo de diferentes categorías, porque es muy difícil adaptar las tipologías de registro y clasificación de alojamientos turísticos con negocios hosteleros en un ámbito rural en que el edificio, como habéis visto, ha hablado muy bien el trabajo que han hecho en el Departamento de Vivienda, nuestras compañeras, es fantástico, por un ejemplo de que el alojamiento turístico, los negocios hosteleros en general, no solo el alojamiento, también restaurantes y tiendas y otros elementos, es vital y aportando valores sostenibles, tradicionales, que pongan en valor las diferencias y las singularidades. Entonces, esta identidad rural hace que sea muy difícil esa catalogación. Entonces nos encontramos con que cada comunidad autónoma ha intentado generar una categoría, se ha intentado llegar a acuerdos, pero ha sido francamente complicado. Luego daremos alguna solución a esto. La gestión de recursos patrimoniales, los recursos monumentales, naturales, culturales, inmateriales, hay miles de cajones que cada uno escoja el que quiera, necesitan una planificación, una continuidad para ser viables. Las distintas instituciones de ámbito supramunicipal se encuentran con un problema, que cuando tú llegas diciendo que en mi zona rural hay un elemento interesante, patrimonial, natural, pues te dicen que tienen otros 500 como estos que no llegan, que no tienen capacidad de gestión o sus funciones se diluyen en un campo muy amplio. Esta atención y lo que es peor se margina o se considera inviable apoyarse en elementos del entorno rural. Un ayuntamiento, una pequeña comunidad no tiene peso para gestionar esos recursos patrimoniales o no puede conseguir apoyos porque se diluye en las comunidades autónomas, en tal o ya, si nos vamos pues, a otros niveles más superiores. Entonces, ese desemboca en un uso turístico que combine sostenibilidad y, evidentemente, rentabilidad. En la parte de abajo tenemos gestión de flujos de visitantes y tasa turística. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo con el turismo es la gestión de esos flujos de visitantes. ¿Cómo hacemos que la gente vaya a las zonas que queremos y cómo hacemos para filtrar a la gente que satura determinados espacios, determinados destinos? Todos conocemos destinos turísticos que están saturados, que mueren de éxito porque hay mucha gente, porque es imposible visitar la Capilla Sistina en Roma o es imposible recorrer Venecia, o yo entiendo que a lo mejor determinadas calles, determinadas ciudades son prácticamente inhabitables. Entonces necesitamos abordar esto desde un punto de vista estratégico y cómo gestionar destinos. Esto se abre a las nuevas tecnologías y cómo beneficiar esto a través de la comunidad local es una virtud, pero también, como veremos en los ejemplos, es complicado. Ello ayudará a evitar las molestias que genera ese visitante, ese turista que llega al pueblo. Entonces, los visitantes a veces son una molestia y hay que intentar ver cómo podemos gestionar eso para la convivencia en un grupo humano que no estamos acostumbrados a grandes multitudes, gestionar esos picos de afluencia. Y la tasa turística es una de las propuestas que vamos a hacer con más peso. Todos conocemos lo que es una tasa turística en una ciudad, pero queremos llegar al apoyo económico a los pequeños municipios a través de una tasa turística. Es muy sencillo. Un pueblo de 1000 habitantes no puede dar servicio a 3000 personas cada fin de semana sin unos gastos que consiga esa capacidad económica para gestionarlos. Su buena gestión es la gran duda que tenemos. Los ayuntamientos serán capaces de hacer una buena gestión de una tasa turística. Es necesario que se implique la comunidad, que se implique los diferentes elementos que forman el turismo, porque claro, para que el visitante, el turista entienda que la tasa turística tiene una reversión, tiene un servicio hacia ellos, tiene que ser muy clara, muy precisa y eso es muy importante que el visitante lo asimile. Lo hemos enfocado con los casos paradigmáticos que nos planteabais y lo que hacemos simplemente es cada caso, cada ejemplo, pues tenemos aquí una persona, en este caso María, que tiene una pequeña tienda de alimentación. Aquí arriba podemos ver los problemas que tiene con esa pequeña tienda de alimentación, pues que tiene problemas de trazabilidad con los productos locales. No sé, aquí en Soria, por ejemplo, la seta es muy difícil comprarla directamente a la persona que te lo vende porque te exige esa trazabilidad y a veces no es fácil. Necesita una gestoría, mucho tiempo para el papeleo, para hacer toda la trazabilidad. Si ella elaborara algún producto artesanal, le supone un enorme despliegue. Y el envasado artesanal y el limitado volumen de venta hace que sus productos carezcan, que no sean tan competitivos como otros.
Los mercados locales tienen un problema, es que todos los hacemos en la misma fecha. El 15 de agosto en España todo el mundo torea y todo el mundo tiene un mercado tradicional. Entonces hay que intentar que esto se reparta con unos calendarios, unas coordinaciones para evitar que todo se haga el mismo día. Y luego Internet, su producto no se posiciona bien por falta de promoción y por sus conocimientos limitados en las técnicas de marketing. Siempre hay honrosas excepciones, siempre hay gente que hace bien, pero estos son los problemas principales. Y las soluciones que damos al tema del mercado, pues una normativa industria agroalimentaria más simplificada, creación de una red de comercio comarcal, el marco en turismo, y yo creo que en el mundo rural siempre tiene que ser la comarca, y en eso estamos. Simplificar la burocracia, por Dios, hacer los papeles más sencillos, el acceso a la formación específica sobre estrategias de comercialización digital, packaging, elaboración de un calendario de mercado de productos artesanos a nivel comarcal. Volvemos a que el marco sea siempre la comarca. El problema, por ejemplo... Armando, elige otro porque tenéis muchos y no nos dará tiempo, el que más te guste. Son 5, vale. Pues hay una parte que ya habéis tocado, que es la clasificación de alojamientos hosteleros, y yo creo que quizás el más interesante para todos sea la gestión de recursos turísticos patrimoniales. Hay un problema, que es cuando aquí en este ejemplo, nuestro personaje es Mireia, que hace una agencia de turismo de experiencias y se encuentra con un montón de problemas. Cuando trabaja con grupos más grandes, contrata un guía oficial, pero cuando es un grupo pequeño hay un problema, que es que no hay guías especializados para un monumento específico, para un punto específico. Entonces nosotros planteamos como solución la generar los cicerones, lo que son los guías de sitio. Una persona que esté perfectamente formada para explicar su pueblo, su iglesia, o un parque natural determinado, o un paraje determinado, o algo incluso de una tradición. Hemos hablado también que la idea de crear paquetes turísticos experienciales. Es muy interesante que el turista sea un invitado a un acto que se haga en el mundo rural. Me explico, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hay que hacer actividades para la gente del pueblo, en que el turista sea un invitado. No hacer actividades para turistas, no podemos hacer algo artificial solo para turistas, sino que tenemos que hacer que los turistas se sientan partícipes de algo que se hace para la comunidad local. Por otro lado, te gustaría pues eso, ofrecer talleres y diferentes experiencias que tienen que ser más o menos directas. La dificultad para crear paquetes interesantes y viables, porque, claro, hay un calendario muy determinado en el mundo rural y no siempre encaja los momentos de más visitantes con eso. ¿Qué soluciones proponemos? Creación y autorización de la figura del guía local. La solución es implicar a la población local. La gestión de recursos patrimoniales, restos arqueológicos, monumentos, parques naturales, espacios, tradiciones, necesitan una continuidad en el tiempo. Y esa continuidad en el tiempo la tiene que dar la comunidad local. Entonces, es imprescindible que la comunidad local participe en estos proyectos. Si lo seguimos haciendo desde instituciones más grandes o con actos promocionales puntuales, no hay esa continuidad y entonces la gente no puede tener esa capacidad. Entonces, nosotros proponemos eso, que es quizás el caso más claro de la gestión, y luego el flujo de visitantes, que contamos cómo a veces, considero que es muy importante, las nuevas tecnologías, un Instagramer te pone de moda un espacio o hacer una determinada foto y eso hace que aparezca un flujo de gente enorme en un momento puntual. Las redes sociales nos abren, nos dan un escaparate a todos, pero también a veces ese escaparate nos obliga a todos a hacer la misma foto en el mismo sitio a la misma hora y eso genera problemas. Entonces, la solución que proponemos para la gestión de lo que es el flujo de visitantes tiene mucho que ver con ayuntamientos que crean parques, que crean parking, que crean diferentes rutas de acceso a determinados monumentos, se regulan el acceso a espacios determinados y el dinero recaudado de esos parkings, de ese control de acceso a través de la tasa turística, tiene que revertir en el pequeño comercio, en actividades en que el público participa, en que la comunidad local tiene algo que ver en todo eso. Por último, teníamos el tema de la tasa turística, que ponemos un ejemplo de una familia inglesa. Simplemente que hay que explicar a todo nuestro público que una tasa turística no es una carga más, sino que es una opción para mejorar lo que van a visitar y mejorar esos servicios. Gracias a todos. Lo he hecho así un poco de prisa, pero... Gracias, Armando. No, yo creo que lo interesante es que todo el mundo nos está poniendo cara a los diferentes temas y luego si queréis hacerles algún comentario se lo podéis enviar y le podéis hacer, ¿no? Celsa tiene una pregunta o un comentario. Venga, rápido, Celsa. Sí,
Gracias, Armando. Podemos ponernos en contacto porque aparecen dos interacciones muy claras con el grupo agrícola, ganadero, silvicultor y pesquero. Uno es el marco legal a la venta directa, que está ya modificado a través de un Real Decreto, que no sé si lo tenéis identificado, pero nosotros sí, que es por lo que en Francia se pueden vender algunas cosas y aquí no. Es una norma europea, que aquí es un Real Decreto, etcétera. Entonces, lo tenemos identificado. Haciendo, pero nos falta identificarlo, gracias. Vale, lo tenemos identificado nosotros en nuestro grupo, hablamos, y luego el reflejo de lo que tú has dicho de las molestias en los turistas, que nosotros también lo hemos reflejado. Otro caso muy paradigmático es el de los mastines para defensa de rebaños en el campo y las denuncias que hay por ataques cuando el perro está haciendo lo que realmente necesita hacer, que es defender al rebaño. Cuando llega un turista que no lo conoce. Lo digo porque hay dos cruces muy claros con nuestro grupo para poder trabajarlos conjuntamente, si os parece. Yo creo Perfecto. ¿Y Serafín añadía otro cruce, Serafín? Simplemente que esa normativa, lo va a decir después o mañana Miguel, pero vamos, que esa normativa en concreto, una de ellas la tenemos localizada en el Grupo Europeo, vamos, que en pequeño. Bueno, lo normal cuando el Grupo Europeo pues cubre realmente cosas que seguramente aparecerán que ya se han tratado en los otros grupos. Gracias. Fantástico, Serafín. Perdón, Armando, que te he cortado. Cierras. No, simplemente comentarle a los dos que creo que el tema del turismo es muy transversal. Va a tocar vivienda, va a tocar normativas agrícolas, va a tocar mucho, porque lo que buscamos al final, el turista es un visitante a todo este mundo y va a tocar transversalmente a todo. Entonces, creo que las interacciones con todos los grupos son básicas, porque nosotros quizás seamos de todos los grupos, yo en mi opinión, los más transversales, porque al final el visitante lo que quiere es tocar un poco todo. Entonces, por favor, lo que queráis colaborar, o nosotros a nuestra presentación, creo que los ejemplos están muy claros y creo que cada uno de los 5 casos que tenemos tocan perfectamente, porque ya digo, lo han tocado gente que yo creo que son muy profesionales. Tengo por ahí a Elena, señor Juan Consulting, por favor, gente de muchísimo nivel por ahí, y que están acostumbrados a tocar esos temas transversales. Entonces, perfecto, por favor, no veamos el turismo como gente que viene de fuera a este mundo y que no participa luego en lo que pasa, sino que al revés, que lo veamos como nuestro escaparate para mostrar todos los cambios que queremos hacer. Fantástico, Armando, muchísimas gracias. Ya lo tenéis localizado a él y a su grupo, que nos lo ha presentado. Muchísimas gracias. Pasamos rápidamente al grupo de tecnología, internet y comunicación, que, como veréis, también dirán que son transversales, lo cual está muy bien, Armando, porque todos somos transversales. Venga, es holístico todo. ¿Quién está aquí? ¿Emilio o quién presenta? ¿Emilio? Emilio, adelante, por favor, si quieres hacerla tú. O Alberto. Vale, pues proyecto yo, empieza Emilio y hacemos algo compartido, venga. Si quieres, Emilio, compartir tú. Vamos a ver. A ver cómo se hacía esto para compartir. Abajo que pone compartir pantalla, verde, botón verde. El botón verde aquí. Esto es, madre mía, pues anda que no tengo pantalla yo aquí. ¿Cuál queréis? A ver, un segundito. ¿Cómo se notan los que controlan de tecnología, eh? A ver. ¿Estáis viendo mi pantalla o no? Te vemos a ti. ¿Me veis a mí? Esto es que no. Vale, vamos a ver. Ya comparto yo. Comparte tú, sí, porque se me ha... Fantástico. Adelante. No sé, ¿lo veis bien ahora? A ver, visualización, un segundo. Si los de tecnología, ¿eh? Sí, esto... Venga, ahora sí, ¿eh? Ahí. ¿La tienes? Venga, adelante.
Empiezo yo entonces, Emilio. Empieza tú. Venga, pues. Bueno, pues os presentamos rápidamente en estos 5 minutos un breve resumen del Grupo de Tecnología, Internet y Comunicación, diagnóstico y avance de soluciones. Bueno, la situación actual, como todos sabéis, es que España es uno de los países con peor nivel de conexión a Internet en sus zonas rurales. Un 13,4% de las zonas rurales todavía no tiene acceso a Internet de al menos 30 megas de velocidad a través de redes terrestres, según el último dato del informe de cobertura de banda ancha publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y bueno, pues hemos puesto ahí unos recortes de prensa como el mito de la banda ancha en la España rural, va a servir para que no se mueran los pueblos, la pandemia expone la falta de conectividad en el medio rural o solo el 40% de las zonas rurales europeas tiene conexión a banda ancha. Vale, la situación actual, pues para poner un poco el contexto, la digitalización puede ser una palanca clave para el cierre de las brechas territoriales. Creemos que la digitalización puede ser el último tren para salvar a esos pueblos, a esa España rural, a esa España vacía, aprovechando que hemos cambiado de era y estamos en una era donde el trabajo presencial en algunas ocasiones se puede sustituir por un trabajo virtual. La brecha digital, habiendo una desigualdad de oportunidades de acceso a la conectividad según el territorio, vulnera principios constitucionales como el principio de igualdad y de no discriminación. Bueno, pues hay que luchar contra esa brecha digital en el medio rural y para ello pues existe una solución muy fácil que es la oportunidad de un operador neutro, que luego desarrollaremos. Desconocimiento de la normativa aplicable y de las exigencias técnicas de despliegue desproporcionadas, ¿no? Hay muchas veces que en las administraciones más locales o incluso algunas autonómicas desconocen la normativa y a veces piden exigencias técnicas increíbles para llevar la conectividad al medio rural, ¿no? Haremos comentarios al anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones y bueno, lo que queremos es que esta ley no suponga una brecha entre los territorios rurales y urbanos. Y bueno, pues conectividad más planes que regulación, que eso es importante, y la dificultad de imposibilidad de acceso a la red, a pesar de tener fibra muy cerca, todas las redes de fibra oscura, tenemos pueblos que tienen la fibra muy cerca pero que no pueden acceder a ella. Adelante, Emilio, con los casos paradigmáticos. Sí, bueno, a ver, como casos paradigmáticos lo que hemos ido analizando son, hemos expuesto varias situaciones que han ocurrido o bien en operadores de nuestro entorno o de entornos cercanos. Entonces, no sé si se me está oyendo bien. ¿Se me está oyendo bien? Sí. Vale. Entonces, una de las cosas que es más repetida es que los secretarios de los municipios desconocen la normativa de la Ley General de Telecomunicaciones y esto ocasiona que se pongan trabas con el objeto de ir retrasando o impedir los despliegues. Y normalmente pues acaban derivando las cuestiones a competencias urbanísticas que muchas veces pues se finalizan en tasas desproporcionadas, ¿vale? O incluso el propio incumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones en cuanto a plazos de contestación de los planes de despliegue y demás. Se llega incluso a paralizar el caso de una torreta en Chiclana, una torreta de telecomunicaciones, que bueno, pues se paró pues, porque la ley autonómica no se había adaptado a la Ley General de Telecomunicaciones ni a la ley urbanística, en fin. Y se exigieron licencias urbanísticas municipales que tienen carácter general pero que no son aplicables en la ley de telecomunicaciones o antenas y otros equipos. Entonces, paralización de los plazos, o sea, fuera de plazo recibir un operador una comunicación en la cual se le paralizan los plazos a pesar de que esa comunicación se está recibiendo ya fuera de plazo. Es decir, cosas muy kafkianas
bueno, pues que a lo mejor a un operador grande pues no le supone más que poner a uno de sus empleados a contestar este tipo de cosas, pero cuando se trata de operadores chiquitines que pueden dar mejores soluciones en el medio rural, pues resulta que al no contar prácticamente con personal, pues resulta que tiene que acabar dedicando sus recursos humanos al recurso al recurso de trámites administrativos que no tendrían lugar, es decir, que están absolutamente fuera de lugar, pero que hay que responderles. Entonces, bueno, también exigencias técnicas desproporcionadas. Nos hemos encontrado con ayuntamientos que exigen poner a un cable de fibra óptica que no lleva ningún tipo de corriente, pues exigir ponerlo a 1,5 metros de profundidad con una cama de arena, con tubo, en fin, una serie con hormigón por encima, todo esto por en medio del campo, unas cosas muy locas que lo que acaban derivando es en que aumentan los costes de despliegue, los tiempos, y muchas veces lo hace inviable, incluso pues el operador desiste de los planes de despliegue. Bueno, otro en el cual, pues como el operador era desconocido, pues bueno, pues al final se puso una serie de pegas. El ayuntamiento dijo que no sabían si la infraestructura que se iba a poner era peligrosa para los vecinos. Y bueno, pues al final pues ese pueblo se ha quedado sin conexión por fibra óptica, y además tienen muy mala conexión tanto por teléfono móvil como incluso casi no se ve la televisión, la TDT, ¿no? Los espectros de radiofrecuencia, pues en desiertos radioeléctricos, lugares donde los vecinos no tienen absolutamente ningún operador de telefonía móvil, pues resulta que el hecho de que la ley de telecomunicaciones proteja los derechos de los operadores que han pujado por las bandas licenciadas de radiofrecuencia, pues al final los operadores que tienen derecho sobre esas radiofrecuencias acaban denunciando casos en los que una asociación de vecinos y un ayuntamiento pusieron un repetidor, y uno de los operadores que tiene derecho sobre esas bandas pues dijo que fuera ese repetidor porque estaban infringiendo la ley de telecomunicaciones, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia acabó amenazando con grandes multas a esa asociación y a ese ayuntamiento, con lo cual pues, los vecinos se quedaron sin cobertura. Emilio, que vamos justos de tiempo, vale, ¿por qué no vas a algunas de las propuestas de solución? Por ejemplo, que me parece muy interesante la del operador neutro, que la habéis trabajado mucho, Alberto. Venga, pues si acaso esa de operador neutro, si la quieres comentar tú, Emilio, que la conoces más en profundidad. Sí, pues efectivamente lo que se propone es la potenciación de los operadores neutrales. Ya existen algunos operadores neutrales, incluso realmente neutrales, pero bueno, se propone la potenciación y la creación de nuevos operadores neutrales, los cuales no sean, por decirlo de alguna manera, no sean los... voy a utilizar una analogía que utiliza precisamente Ramón Roca, que es el presidente de la Fundación Gifinet, que es un operador neutral. No podemos hacer que un taxista sea el dueño de la carretera, de manera que lo que hay que promover son pues carreteras que estén, que no pertenezcan al taxista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se puede poner una red de telecomunicaciones a un operador haciendo de operador neutral si ese operador tiene clientes finales, porque se están incumpliendo parte de las normas del juego, porque no va a ser un acceso en igualdad de condiciones para el resto de operadores. Entonces, bueno, pues no solamente en fibra, en cualquier tipo de telecomunicaciones. La neutralidad tecnológica es una cuestión que deberíamos perseguir, y perseguir con
con verdadero ahínco. Otras cuestiones que serían importantes en el medio rural sería la capacitación específica en materia de telecomunicaciones a los secretarios de los ayuntamientos, de manera que cuando llega un plan de despliegue a sus manos sepan cómo actuar, sepan lo que tienen que aplicar y sepan lo que no tienen que aplicar, ¿no? Bueno, excepciones a la protección de derechos de radiofrecuencia, como habíamos dicho antes, de manera que en los lugares donde haya un desierto radioeléctrico, pues un ayuntamiento o una asociación de vecinos o incluso un vecino individualmente pueda ponerse un simple repetidor de señal para poder tener señal de móvil. Y bueno, y sobre todo también introducir un factor de baja densidad de población a la hora de cotizar tarifas, tanto para el acceso a la fibra oscura como para el acceso a cualquier otra troncal, sea 5G, 6G cuando surja y todo esto. Entonces, bueno. Fantástico, Emilio. Yo creo que está clarísimo y súper interesante. Alberto también. No sé Sí, si hay nada, alguna pregunta. simplemente, Alfred, simplemente que, bueno, como cierre, ¿no? Únicamente el 1,6 de la población en municipios con menos de 100 habitantes pues tienen acceso a fibra óptica, ¿no? Y al final, pues eso es una carencia que, bueno, con este Rural Proofing tenemos que empezar a cambiar. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta rápida. En un grupo, un ejercicio de rural proofing similar que hice con las diputaciones concretamente hace unos meses, se sugirió que una de las formas para evitar el tema de las operadoras, sin hacer ni dejar de hacer, sería, por ejemplo, usar que la obra pública, es decir, lo que es hacer la canaleta para la obra pública se hiciera por la propia diputación abierta, para que después, sea el operador que fuera, pues lo pusiera, lo cual no violaría los derechos de los operadores, pero abarataría el coste. No sé si es una cosa que habéis escuchado o no os parece viable, pero es una cosa que sí que se habló mucho en ese otro grupo de trabajo que estuve yo haciendo. Gracias. Bueno, esto entra dentro de lo que sería un operador neutral, es decir, las propias administraciones poner a disposición de los operadores sin discriminación infraestructuras de despliegue. Eso perfectamente, sí. Ahí estaría la administración pública estaría facilitando la vida a los operadores y bueno, pues es básicamente lo que hace un operador neutral. Fantástico. Muchísimas gracias. A vosotros. Pasamos al siguiente grupo, energía y medio ambiente. No sé quién del grupo va a presentar. Alfred, sí. Soy Alberto Navarro, que vengo por Roberto, que estaba de viaje. Sí, me ha dicho. Adelante. Para que hiciera yo la presentación, porque vamos, le estuvimos ayudando nosotros, Antonio Ruiz, es abogado, y yo, investigador en la Universidad de Oviedo. Voy a compartir la pantalla con la presentación rápidamente. Gracias, Alberto. Vale. Compartir, vale. ¿La veis, la presentación? Perfecto. Sí. Vale. Voy a hacer esto pequeño porque si no me molesta. Vale, mira, primero solo hemos escogido hablar de dos puntos muy concretos que se retroalimentan, pero queríamos comentar así por encima rápidamente todo lo que se había tratado sobre evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental en cuanto a la percepción negativa limitante que puede tener, bueno, algunas cuestiones, contratación del sector público, criterios sociales y ambientales que son difíciles de hacer encajar muchas veces, sobre la política agrícola común, que esto lo voy a comentar porque es paradójico, pero es capital nuclear para todo el conjunto y sobre todo para los temas de medio ambiente. La flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria, que tiene una serie de limitaciones que aún el último Real Decreto que se presentó en diciembre todavía no resuelve, que seguramente ya habréis comentado o Celsa habrá comentado. Sobre desarrollo sostenible del medio rural, la ley, aparte de la parálisis misma de la propia ley, bueno, los impactos y afección territorial que tienen. Sobre patrimonio natural y biodiversidad, que esta también comentaré algunos aspectos de ella, que se retroalimentan con lo de la PAC, que tiene que ver sobre todo con el fomento de la participación en general y la custodia del territorio. Y luego sobre la protección de animales, o sea, la protección animal
la legislación de protección animal y los perros potencialmente peligrosos, que tiene que ver con la coexistencia y con la fauna silvestre, que ya habrá comentado Celsa, que hicimos un estudio jurídico gracias a ella, el BBF, y vamos, también tiene que ver mucho con nuestro grupo en cuanto a la coexistencia con la fauna silvestre. Y del sector eléctrico y minas, como sabéis, os habrá sonado, o habréis comentado ya, bueno, pues temas también de participación local, real y efectiva, tanto de los ayuntamientos como de la gente en el territorio, con lo que está pasando ahora mismo con lo de la burbuja de las renovables y las servidumbres de paso de estas infraestructuras. Entonces, los dos casos que hemos escogido es como casos paradigmáticos, porque es nuclear, es explicar, bueno, dígame. ¿Sí? Pensé que me queréis decir algo. No, la situación de los casos paradigmáticos, hemos escogido hablar de la PAC porque hicimos un estudio en el año 18 sobre el impacto que tiene en el territorio, no solo ambiental, sino social y económico, desde la universidad. Y bueno, uno de los resultados que encontrábamos, que es paradójico para mucha gente, es que bueno, desde el año 7 al 13 se cerraron 11.000 explotaciones al año en España. Principalmente son pequeñas explotaciones, y es paradójico en el sentido de que la PAC, que es la política europea de mayor impacto social, económico y ambiental, en España son 5.000 millones al año, pues lo que está haciendo es, aunque el tema es complejo y tiene muchas aristas, pero es el principal impulsor de la pérdida de población rural y es el principal impulsor de la pérdida de explotaciones. Y esto tiene que ver con el reparto de las ayudas en general, que bueno, pues van a quien menos las necesitan, en zonas también bastante urbanas, son grandes explotaciones normalmente, que imposibilita a las pequeñas y medianas explotaciones que puedan competir. Y las acaba expulsando. Tenéis en la prensa cuando salió y el artículo en Nature. Y bueno, me podéis pensar que a lo mejor ¿qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Pues tiene mucho que ver, porque la naturaleza española, ibérica, está íntimamente vinculada con los agroecosistemas, son sistemas humanizados mayormente, y la pérdida de estas explotaciones de alto valor natural, que no son apoyadas en la política agrícola común, son al contrario perjudicadas directa e indirectamente, pues las expulsa y bueno, pues tiene una repercusión en el medio ambiente que se puede ver con el indicador que la propia PAC utiliza, que son las aves comunes agrarias que están en caída libre. Acaba de salir la publicación del SACRE en España y se vuelve a ver. Y ahí os pongo el indicador del año 98 al 18, que se ve cómo se desploman todas las que están vinculadas con la agricultura, y en el caso del norte de España aún es más grave. En conjunto es el 20%, pero en el norte de España es el 46% de caída. Y es un indicador que se utiliza en la Unión Europea para la PAC y para la salud de los ecosistemas. Bueno, pues ¿cómo se soluciona a este cambio? Que pueden ser en el marco de la PAC, que debería ser en el marco de la PAC, especialmente para las explotaciones agrícolas, 5.000 millones de euros al año, que tendrían que ser mejor dirigidos. Entonces, principalmente están dirigidos a la posesión de tierras y de cabezas de ganado o para las inversiones, en maquinaria principalmente, y deberían ser dirigidas de forma ordenada. Esto no se puede cambiar del día a la mañana, y esto lo planteábamos ya en el 18 para que encajara en la reforma de la política agrícola común, para que se vaya hacia la provisión, los pagos vayan hacia la provisión de bienes y servicios públicos que proveen las explotaciones y los propietarios privados en general. Sobre todo lo centramos ahora en la PAC porque debería estar encajado en la PAC para las explotaciones agrícolas, pero luego veremos que también para los propietarios de terrenos rústicos en general. Y deberían estas estrategias y estas medidas de conservación dentro de la política agrícola común deben estar desarrolladas contando con los propios paisanos, las propias personas en el territorio, cuáles son las medidas que mejor se adaptan para la conservación o la protección ambiental. Y por último, bueno, pues es una política de gran impacto territorial sobre el 50% del territorio en la Unión Europea, y pensad que en la Renatura 2000 el 38% de la Renatura 2000 es agraria. Entonces, todos los sectores que confluyen, políticas sectoriales que confluyen en la propia PAC, de alguna manera, pues deberían, como la parte forestal, la Directiva Marco de Aguas
o todas estas deberían estar en consonancia y por lo tanto también debería haber asesores en los asesores de las comarcales, las oficinas comarcales agrarias y todo esto, deberían tener asesores que fueran más allá de lo meramente agronómico, también para aspectos sociales y ambientales, y no una figura de un único asesor que normalmente son productivistas puros y duros. Entonces, esto tiene que ver, por eso os pongo el paso 3 otra vez, cuando hablamos del fomento de la custodia del territorio en el marco de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La custodia del territorio, si no la conocéis, me imagino que la conocéis, pues son acuerdos voluntarios entre propietarios, gestores y usuarios del territorio, pues sobre todo con los propietarios privados, para actuaciones de protección o de conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Entonces, la Ley 42/2007 tiene varios artículos que comentan la custodia, pero hay dos aspectos que nosotros queremos resaltar, que es que uno es el 76.2, que es el fomento de la custodia en cuanto a poder participar en los espacios naturales de titularidad de las administraciones, de la Administración General del Estado, realizar acuerdos de conservación para la gestión de estos espacios que no está desarrollado y debería desarrollarse. Y luego el artículo 77, que tiene que ver también, como decimos, con el caso de la PAC, pero si no se aprovechan en el caso de la PAC, que debería ser en general para cualquier propietario rústico que quiera hacer pues, cuestiones de conservación de la naturaleza o protección ambiental, pues es necesario incentivar las externalidades positivas en el ámbito de los espacios naturales y la custodia del territorio. Y está abierta la puerta en el artículo 77 y está sin desarrollar, pero para eso es necesario hacer el desarrollo de esto, de incentivar las externalidades positivas, pues con las comunidades autónomas y por supuesto los ministerios de Hacienda y Economía, para poder desarrollar estos incentivos de las externalidades en estos espacios privados. Y esto era un poquito lo que queríamos destacar en nuestro grupo. Súper interesante, Alberto. Seguro que vamos a tener que volver a preguntaros algo cuando hagamos el documento final, porque ya nos lo había dicho algún otro grupo, pero realmente las PAC van a tener realmente que tener importancia en el documento final que hagamos en Rural Proofing. Vale. Fantástico. No sé si hay algún comentario más, alguna persona que quiere hacer alguna aportación por alusiones o por conocimiento. Amén a la PAC. Amén a la PAC. He intentado ser rápido. Supongo que haréis referencia. Supongo que referencia también vosotras en vuestra presentación mañana, y será también otro tema súper cruzado y súper interesante de lo que nos está permitiendo este trabajo en los diferentes grupos. Fantástico, fantástico, súper interesante. Muy bien, oye, vamos justillos de tiempo, pero solo quedan dos últimos grupos y le voy a pedir inmediatamente que al grupo de Educación y Cultura, a Pilar, que andaba por ahí, si quieres, tienes la palabra y luego pasamos a transporte. Pilar, por favor. Buenas adelante. tardes. Buenas tardes. A ver si puedo... Sí, está... Creo que ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vale. A ver. Bueno, el tema era educación y cultura. Al principio empezamos a trabajar un poquito más en educación y hay más referencias al tema de educación, pero simplemente esta primera presentación yo la hemos puesto por darle un elemento positivo, es decir, para demostrar la cantidad de actividades culturales y educativas que se están dando en este momento en todo el territorio español, en los municipios, incluso en muchos municipios pequeños. Además, hay que reconocer que en el tema cultural y en el tema educativo, el último año ha sido positivo porque ha puesto de relieve no solo los aspectos negativos que puede tener la educación y la cultura en los territorios rurales españoles, sino yo creo que ha puesto de relieve los aspectos positivos. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos por los datos que tenemos, esto es importante. Bueno, partimos de dos ideas que yo creo que son importantes, y es que
la educación y la cultura son dos componentes muy importantes del territorio y que constituyen lo que bueno, estamos denominando como capital territorial, y que por lo tanto tienen que tener unas relaciones estrechas con todos los temas que estamos tratando, desde el medio ambiente, de la agricultura hasta la digitalización, ¿vale? Entonces, pero que son muy importantes, porque además el territorio y los territorios rurales ofrecen muchos recursos que son útiles tanto en el ámbito educativo como en el ámbito cultural, y esos recursos lo que hay que intentar es fomentar que toda la población, no solo la que vive en los territorios, sino que el resto de población la conozcan, la comprendan, la utilicen y la mejoren. Porque además, desde la escuela es desde donde se va a crear ese capital territorial, ese capital educativo y cultural que va a poder mejorar esos recursos y además creer en el futuro de ese territorio. ¿Qué pasa con el tema de la educación? Hablo de escuela, pero en términos generales podemos señalar que es un tema que es invisible en muchos aspectos, porque no hay una idea clara de lo que es la educación rural, qué es más educación o rural, que hay que tener más en cuenta. Al fin y al cabo, la educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de nuestro país, por lo tanto, hay que hablar primero de educación antes que de rural. Hay poco interés en general educativo, social, político y de investigación. Hay que tener en cuenta que a nivel político los votos son muy importantes y en los territorios rurales pues somos pocos los que decidimos determinadas cosas. Porque además en educación las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y aunque hay unas normativas estatales generales, son las comunidades autónomas las que la ponen en marcha y por lo tanto en España tenemos distintos modelos de organizar la educación en el ámbito rural y unos mejores que otros, pero muchas veces condicionados por criterios no estrictamente pedagógicos o técnicos, sino políticos o ideológicos. Y además porque hay una dificultad muy grande para acceder a los datos educativos y culturales, porque no existe un apartado en muchas estadísticas que hable específicamente de lo rural. Tenemos en los informes de los consejos escolares del Estado hay datos de niños matriculados en primaria, pero no sabemos en qué tipo de centros en muchas ocasiones están matriculados. Por eso lo hemos definido como una cierta poca transparencia. Hay un caso que creemos que ha sido muy paradigmático y es que hay una nueva ley recién aprobada en el año 2020. Es una ley que teóricamente es un avance para la escuela rural y para la educación. Hay una mejora, hay una mayor, se habla más del tema y hay un artículo específico sobre las oportunidades en el ámbito rural. Sin embargo, en el plan de recuperación, en las 130 medidas que aparecen, la referencia a la educación es muy escasa y además parten de que hay un elemento negativo de la educación. O sea, hay que compensar, porque todo el rato cuando se habla de educación se habla de prevención del abandono temprano y de la mejora de resultados. Cuando realmente no hay datos de que haya más abandono temprano y aún hay más. Los últimos datos de PISA dan mejores resultados a los territorios rurales que a los territorios urbanos. Y luego que hay un tema del tema de las competencias. Hay un plan estatal, este plan es un plan estatal, las competencias educativas están en manos de las comunidades autónomas y luego los municipios son, por ejemplo, los responsables del mantenimiento de los centros escolares desde el punto de vista económico. Eso hace que además las diferencias ideológicas entre Estado, comunidad autónoma y municipio lleve a veces a determinadas situaciones un tanto, bueno, curiosas. Otros casos que se ven, hay muchos municipios que se rebelan. En este momento hay cantidad de artículos en la prensa local y que buscan familias para mantener la escuela, piden que se cambie la normativa y solicitan coordinación entre las administraciones. Son los propios municipios los que lo piden.
Y luego en el ámbito cultural existen personas, asociaciones en crear elementos culturales y tienen muchas dificultades porque los requisitos que piden para estas asociaciones, museos, equipamientos de cine, de bibliotecas, etcétera, en muchas ocasiones son las mismas que para municipios mayores. ¿Qué problemas hemos encontrado? Que no existen datos fidedignos, ¿vale? Hay mucha variación y depende de dónde los busques, te encuentras con muchos datos que son interpretados, que no son claros. No se reconoce la especificidad de la educación en estos territorios, las normativas están enfrentadas y a veces no coordinadas. La inclusión, o sea, esto sería que no hay una inclusión de estos datos en las estadísticas. Hay a veces nos encontramos con que la creación de determinadas cosas se hacen con criterios, bueno, hemos llamado electoralistas, ideológicos, políticos. Por ejemplo, pueblos donde hay un pabellón deportivo maravilloso, pero está a 2 kilómetros de la escuela, con lo cual no se puede utilizar por parte de los niños. Las normativas no están adaptadas porque no es lo mismo un ayuntamiento que tiene que pagar la pintura del colegio y tiene 100 habitantes que uno que tiene 500 y tiene más dinero para poder pintar todos los años las aulas. Y luego uno de los problemas es que lo que denominamos los nuevos pobladores que puedan ir a esos municipios con niños tienen otros problemas, por eso es un tema transversal, no hay vivienda, no hay trabajo, hay problemas de conciliación, por lo tanto hay unas ideas. ¿Qué posibles soluciones podemos pintar? Hay algunas que ya existen, pero que no se conocen. Tiene que haber una normativa educativa específica o que por lo menos que tenga en cuenta la idiosincrasia de la educación en estos territorios, pero el problema de la educación es que ya sabemos que en España cada vez que hay un cambio político hay un cambio de ley. A nivel autonómico pasa lo mismo y eso hace, nos hemos encontrado leyes aprobadas en el 2011, derogadas en el 2000 en comunidades autónomas, derogadas en el 2014, en una se hablaba de educación rural, en otra no, ¿vale? Por lo tanto, la normativa tiene que estar coordinada entre niveles y áreas, ¿vale? Es decir, la educación, estamos hablando de la educación obligatoria, pero luego está la posobligatoria, está la FP, tiene que estar coordinada, no puede ir exclusivamente. Hay que buscar unos centros flexibles con unos criterios que no tengan por qué ser en todo el territorio una estructura semejante. Puede haber, en Francia, por ejemplo, tiene modelos de escuelas rurales flexibles, donde en un departamento se organizan de una manera y en otro de otra. Y las infraestructuras deben ser infraestructuras que sean lo más polivalentes posible y adaptadas al territorio. Es decir, hay que tener en cuenta la población absoluta, la densidad, la dispersión, el tipo de carreteras, el tipo de orografía de cara a los transportes escolares, a los comedores escolares, etcétera, etcétera. Tiene que haber más transparencia de formación y más conocimiento y evaluación. Y luego, bueno, que la educación y la cultura tienen que estar arraigadas y enraizadas para conseguir. Y ahí, en ese sentido, hay mucha información que tiene en cuenta esa cultura territorial, pero que a lo mejor la desconocemos a la hora de trabajarla. Por lo tanto, eso también tendría que ser materiales que pudieran utilizarse en las escuelas como material curricular y no solo los libros de texto que están completamente urbanizados. Bueno, esto es simplemente lo mismo que he puesto al principio. Hay la cantidad de... Todos los días hay entre 10 y 15 noticias en la prensa normal, no en la prensa profesional, referida a escuelas que cierran o que abren, publicaciones, cursos, jornadas sobre el tema de la educación y la cultura en estos territorios. Yo creo que en ese sentido es positivo porque se está hablando más de este tema en los últimos tiempos. Esperemos que esto sirva para algo,
ahora mismo tenemos la posibilidad de cambiar algunas normas e incluir en otras normas determinados aspectos educativos y culturales. Y bueno, esta es la contribución que nosotros hemos hecho al tema de educación y cultura. Excelente, muchísimas gracias, Pilar. Ya había una mano levantada. Celsa, me parece que querías añadir algo y luego si queréis añadir a otras personas, porque es un tema apasionante también. Adelante, por favor, Celsa. Gracias, Pilar, me ha encantado. Con una hija en un CRA sé de lo que lo vivo en primera persona y el potencial que tienen los centros rurales agrupados y lo poquito que los apoyamos. Pero yo quería hablar 2 pinceladas para que podáis contar con nosotros desde el grupo agro y pesquero. El tema de incluir en los currículos escolares y bueno, hasta la universidad, la importancia que los agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores tienen, porque al final tenemos una generación que ha nacido en ciudades y que no saben de dónde viene la comida. Ya. De ahí vienen de esos polvos, de estos lodos, ¿no? Y lo segundo, una propuesta de Silvia que creo que no está y la avanzo sobre crear una nueva cultura de lo rural, en la que se reivindique precisamente a estos profesionales que están en el campo, pero también en los centros de salud, en las escuelas, como profesionales y realizando un trabajo muy digno, e incluso pues, que se creen las especialidades de médico rural, profesora rural, que en muchas especialidades falta en un contexto mucho más amplio de esto que nos une, que reivindicar lo rural como aquello de que no es bruto y como ponía antes la RAE, que no me acuerdo cómo era. Que contéis por favor con nosotros, Pilar. Gracias. Vale, muchas gracias, Celsa. Gracias, Celsa, fantástico. No sé si hay algún comentario más. Si no, por favor, hacérselo llegar a Pilar o a Laura o a alguna persona del grupo. Y ya cerramos con el último grupo de hoy, que es el grupo de transporte y movilidad. Me parece que, Anchón, vas a presentar tú. Sí. Adelante, por favor. Sí, aunque está gente del grupo por aquí. Lo primero es, no sabéis lo que habéis hecho poniéndome a mí el último, ¿eh? O sea, podéis iros a cenar porque... No, a ver, es verdad que nuestro grupo estamos todavía trabajando mucho sobre el tema, hemos sido retrasados un poquito. Y antes de empezar sí me gustaría agradecer a José Mari, Maite, Natacha, Jesús por el enorme trabajo que están haciendo. Y no me olvido tampoco de Paulino, Luis y Jordi, que por temas personales han tenido que echar un poquito al margen. Bueno, voy a intentar no superar los 5 minutos, que para mí es un reto importante. Vamos a ver, no voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, lo único que os voy a contar es el resumen de lo que estamos trabajando. Para nosotros, la movilidad social en el entorno rural se ha enfocado siempre desde 2 perspectivas. Por un lado, las distancias y por otro lado, el número de habitantes. Pero uno de los elementos a los que hemos llegado, uno de los aspectos que creemos que es importante recalcar, es que existe un tercer punto de vista que hay que incorporar, que es el tipo de población. ¿Por qué? Porque a los factores geográficos, como el aislamiento, etcétera, se unen otros factores sociodemográficos, el envejecimiento, que son los que dificultan la prestación de servicios de transporte regular en el medio rural. Este problema se acentúa en 3 tipos de población especialmente, que son como los 3 casos de estudio que estamos trabajando. El primero es el que se conoce, evidentemente, los mayores, sobre todo porque son personas que tienen que acercarse mucho a centros médicos que sabemos que no están en el entorno rural. Pero también son personas que podrían ir a visitar a sus familiares y tienen más problemas, podrían ir a hacer compras y tienen más problemas. Entonces es un tipo de población específico sobre el que hay que trabajar. Por otro lado están los jóvenes, que ocurre más o menos lo mismo. Sí es cierto que en lo que son desplazamientos escolares hasta los 16 años está bastante regulado y bastante bien trabajado, pero nos olvidamos siempre de sus posibles interacciones sociales. Un chaval de 14, 16, 18 años necesita moverse y necesita interactuar con otras personas. Y en el entorno rural el problema de la movilidad le penaliza mucho. Y por último, un tercer grupo, que es el de las mujeres, en sus 2 perspectivas. Por un lado, si son mayores de edad, suelen ser personas que no han aprendido a conducir, que no tienen carnet, etc. Y si son pues el resto de mujeres, tienen un problema y es que se les intensifica el trabajo por la desigualdad que hay en las responsabilidades familiares. Al final son las que tienen que encargarse, aparte de otras responsabilidades, de llevar a las personas a un sitio y al otro, ¿vale? Para complicar este paisaje, las administraciones, casi todas las administraciones tienen competencias sobre aspectos de movilidad y de transporte.
¿Qué ocurre? Que las estrategias empleadas por cada una de ellas suelen ser diferentes y suelen estar poco integradas. Hay muchas estrategias: transporte a demanda, taxi subvencionado, transporte de prestación conjunta, múltiples. Lo peor es que no solo siguen enfocando el problema desde la perspectiva, las dos perspectivas que decíamos al principio, sino que encima se hace desde un punto de vista urbano. Y ahí, por ejemplo, nos preguntábamos por qué existen consorcios de transporte metropolitanos, pero no rurales. Algo tan sencillo como eso, ¿vale? Resumiendo, creemos que a nivel legislativo hay cuestiones de presente y de futuro que afectan sobremanera en esta materia. Entre ellas, por ejemplo, el coste añadido que la transición hacia una movilidad verde puede tener sobre los residentes rurales. Va a haber un gravamen del gasoil, va a haber un gravamen del motor de combustión, va a haber una penalización del coche personal cuando muchos de estos ciudadanos dependen del automóvil propio. Entramos también en otro terreno, es el terreno de las apps móviles. Su legalidad o su ilegalidad. La legislación sobre compartir coche. Hablamos mucho de compartir el coche, pero hay una legislación y muchas veces se incumple. Entonces hay que trabajar sobre eso. El tema de las licencias de taxi, de VTC, los Ubers, etcétera, etcétera, etcétera. Y un punto que nos parece que es especialmente importante, que es el futuro del coche autónomo. ¿Vale? Cuando hablamos de coche autónomo, es un coche que no necesita conductor. Es un transporte que probablemente sea una de las posibles soluciones para el entorno rural, pero que todavía no está legislado. Entonces, nos hemos quedado ahí, estamos trabajando sobre este tema y yo creo que este es el resumen del trabajo que estamos haciendo. No sé si me he pasado, no me he pasado 5 minutos, no me lo puedo creer. Perfecto. Perfecto, Anchón, has estado muy bien. Venga, ¿hay algún último comentario? Sé que es tarde y todos queremos ir a cenar y no sé si hay algún comentario para Anchón o en general de la sesión, si queréis añadir algo, si alguien se ha quedado con ganas de decir algo, por favor. Ahora es el momento, hemos llegado a estar conectadas casi 40 personas, os agradezco el esfuerzo a todos y a todas. Mañana vamos a hacer más. Adelante, sí, por favor. Sí, soy Elena, del Grupo de Comercio y Turismo. Es que le estaba chateando con Pilar, pero no sé si es que es solo en mi zona. Yo creo que es algo que también es muy transversal, porque estoy haciendo otro proyecto en esta zona de fomento del emprendimiento y me parece que se detecta, por lo menos en esta zona en Málaga, una comarca de Málaga, la falta de cultura emprendedora a todos los niveles. Y por eso le preguntaba a Pilar que si es algo que se han planteado en el grupo de educación. Me comenta que ya está incluido en el currículum. No sé si a vosotros os da la percepción de que no se aplica o no se lleva a cabo o es solo una percepción mía. Creo que es algo importante en lo que incidir, porque al final las zonas rurales dependen mucho del emprendimiento, ¿no? Y desde luego hay mucho miedo a emprender. Mañana Marina y su equipo van a entrar en ello, Elena, y van a hablar un poco cuando hablemos de emprendimiento y empleabilidad. Es un tema que han tratado. Bueno, a ver, una cosa es que esté en el currículum, como dice Pilar, que realmente está, y otra que los maestros y maestras rurales sean capaces de hacer el desarrollo que seguramente tú estás pensando, Elena. En algunos sitios seguramente sí, y Pilar a lo mejor tiene conocimiento de algunos, pero en otros lugares no, porque también preparar a los profesores y profesoras para hacer eso no es tan fácil como sabéis, ¿no? Pero mañana me parece que tendremos una pincelada sobre eso. Venga, perfecto, gracias. Bueno, ¿algún tema más o preferís lo dejamos aquí? Porque mañana también nos espera una tarde larga. Precisamente empezaremos con el grupo de emprendimiento y empleabilidad y iremos siguiendo. Hemos agrupado mañana más los aspectos económicos y de leyes y hoy hemos pasado por los diferentes temas como habéis visto. Yo creo que ha sido muy rico. Vuelvo a insistir, por favor, si alguien ha visto alguna de sus cosas que sería interesante que un grupo tratara, bombardearle con ideas y con preguntas o con aportaciones. Se trata ahora de hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Joaquín, ¿quieres decir algo para cerrar? Venga, te dejamos cerrar, Joaquín. Bueno, yo simplemente reiterar el agradecimiento a todos y todas. El trabajo que estáis haciendo es un trabajo extraordinario. Ya lo decía el otro día, es un trabajo que no va a caer en saco roto y que en el momento que lo tengamos todo ordenado lo vamos a elevar a la Secretaría General del Reto Demográfico y bueno, creo que va a ser un trabajo muy útil
no solo para la Secretaría General del Reto Demográfico y para la Administración en general, sino para muchas personas que quieran conocer en profundidad cuál es la problemática que tenemos, cómo afecta la normativa, ¿no?, a la reactivación de los pueblos, y creo que es un trabajo hecho con mucho rigor y que, bueno, es un lujo teneros a todos y a todas en este grupo. Decía Giner de los Ríos, que fue, bueno, creo que una referencia, ¿no?, en la educación en España. Fue discípulo además de un soriano, ¿no?, que fue Sainz del Río, ¿no?, el que introdujo el krausismo en España, que ojalá hubiera ahora mucha educación krausista, ¿no? Pero bueno, esto lo digo al margen, eso es una cosa mía, ¿no? Decía Giner de los Ríos que todo lo sabemos entre todos, y esto demuestra hoy lo que estamos viendo, que efectivamente todo lo sabemos entre todos. Así que muchísimas gracias por vuestra participación y seguimos adelante. Un abrazo a todos. Muy bien, buenas noches a todos, Buenas todas, noches gracias. a todos. Hasta mañana. Buenas noches a Mañana. todos. Adiós. Gracias.